Ya pasamos a asistencia. Les recordé las normas del uso de la cámara. Jericho sigue sin activar su cámara. Fátima continúa con la cámara hacia el techo. Pero, profe, la otra vez la bajé y ni siquiera sé cómo. Entonces, Son cosas que tienes que prever con anticipación, Fátima. Repito, ya estamos en septiembre y seguimos con la misma situación. Ok, iniciamos con un video introductorio acerca de la flor. ¿Quién me quiere indicar qué aspectos relevantes pudo captar del video? No todos a la vez. Profe, yo capté que el carpelo almacena ovarios y en los óvulos se forman los ovocélulas y de que la semilla posee un embrión, tiene una cama de alimento y una cubierta. Muy bien. Profe, yo saqué que los estambres y los carpelos son como las partes reproductoras y que el fruto es el ovario maduro de la flor. Excelente. Valeria. Eso que el óvulo y el estambre son las partes reproductoras de la flor. ¿Qué más? Fabián. Y Ajá, dime. Dime. creo que escuché que el óvulo se desarrolla primero. Ok, muy bien. Fabián. Todas las plantas se muestra su, su sistema reproductor, se podría decir, profe. Ajá. Y por lo general, los pétalos que cubren a la planta son verdes. Los pétalos, seguro. Lo que se llamaba que cubría a la flor. ¿Cómo se llama esa parte? No me acuerdo, profe, ya fuera. Y eso atrae a los animales polinizadores. Muy bien. Juan. Juan. Bien el video. Dime. No entendí muy bien el video. Ok. ¿Qué parte entendiste? Si prestaste atención, al menos una parte debe haber quedado allí. Matías Espinosa. Presente, profesor. Profesor presente. Papá, ¿qué entendiste del video? Entendí que hay muchas formas en que se puede fertilizar la planta. ¿Cómo Y la cuál? semilla. ¿Cómo cuál? Como ejemplo, la de ratón y la de los órganos sexuales. Caleb. Ok, muy bien. Diga, ¿Qué entendiste? pero la verdad no entendí mucho. Algo que tuvo que haber quedado. Jericho.
Jericho, tu cámara, por favor. Ahí está, profe. No, mi cámara sí está acá. Solo que me lastima la luz del esto. Te he dicho que no trabajes con la luz apagada porque eso te va a No, afectar sí, la sí, 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 vista. sí, lo sé, disculpe, profe. En un momento prendo la luz. Ajá, te hice una pregunta. ¿Me lo podría repetir, profe? Disculpe, no estuve ¿Qué atento. entendiste del video? Debes estar atento a Ah, la clase. que la planta tiene partes. ¿Cuáles son esas partes? Me acuerdo que vi el peciolo, Mm, las semillas, que cuando un animal las come, las semillas, creo que dijo las semillas fuertes no les pasa nada. Bueno, Y dependiendo del no. tipo de animal. Ah, sí, sí, sí. Y Hiroki. después no me acuerdo mucho más, profe. Ok. Hiroki. Hiroki. ¿Me escucha? Sí. Eh, eh, Estoy esperando tu respuesta. Tampoco entendí. Tampoco entendió. Jesús. Jesús. Tu cámara, por favor. César. Yo entendí de que cuando algunas semillas el ratón se las come, con el excremento que los deja, las semillas fuertes que sobreviven, se fertiliza. Y de que los pétalos sirven para llamar a las abejas para que polonicen a la flor. Muy bien. Y las partes reproductores de su cuerpo de la flor están expuestas. Así es. Carlos Eduardo. Que la flor tiene partes femeninas y masculinas, que en el ovario se produce el fruto. Ujú. Camila. Que, hubo un ejemplo de un ratón que el ratón se comía el fruto, pasaba por su intestino y después lo expulsaba como, mm, como abono natural, fertilizante natural. Muy bien. Ok, voy a compartir pantalla. La flor. ¿Quién lee la reflexión de la semana? Yo puedo, profe. Adelante. La única lucha que se pierde es la que se abandona. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, Juan? Que solo se pierde cuando se rinde. Así es, que siempre tenemos que persistir, insistir, pero jamás desistir. Luchar por eso que nosotros deseamos, porque si abandonamos, ahí es donde realmente estamos perdiendo. Pero en la misma lucha por conseguir lo que queremos, siempre ese camino, que a lo mejor no es el fin, pero el camino nos va a dejar grandes experiencias.
Ok, Jesús. Al hablar de la flor obviamente, chicos, pertenece a un reino. ¿A qué reino pertenece? Plantae. Al reino Plantae, muy bien. Este reino es bastante variado. Podemos clasificarlo considerando las plantas que no tienen flores, no tienen frutos, no tienen semilla, ni tienen vasos conductores. Hay otro grupo de plantas que tienen vasos conductores, pero no tienen ni semilla, ni flor, ni fruto, como es el caso de los helechos. En el primer caso es característico el musgo. Pero luego tenemos un grupo que son las espermatofitas. Las espermatofitas son plantas que tienen en su estructura tanto semilla como vasos conductores, pero además la clasificamos o la subclasificamos en dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. La diferencia entre estas es que las angiospermas son plantas que tienen, además de semilla y vasos conductores, tienen flores y tienen fruto. Es decir, que la flor estaría presente en qué grupo? ¿En cuál de los grupos que les acabo de mencionar estará presente la flor? Son plantas angiospermas porque tienen flores y tienen fruto. Entonces, si vamos a hablar de la flor, tenemos que tener presente que ellas pertenecen a la clasificación de las espermatofitas de tipo angiosperma. Asimismo, tener presente que al hablar de todo lo que es la flor, tenemos que considerar que la ciencia que se encarga de los órganos de la planta. ¿Y cuál sería esa ciencia? ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar los órganos de la planta? Es la organografía. Y entre ellos, recordemos que tenemos órganos que son vegetativos, como es el caso del tallo, la raíz y la hoja, pero también tenemos órganos reproductores, como es el caso de la flor, la semilla y el fruto. Entonces, la flor es un órgano reproductivo de la planta. Específicamente, ¿de qué tipo de plantas? Lo dije hace un momento y lo repetí nuevamente. ¿A qué clasificación pertenecen las plantas? Profe, no recuerdo el nombre, pero usted dijo que pertenecían ahí porque tenían, o sea, producían frutos y plantas, ¿no? Así, listo. Exacto, son plantas con flores y frutos. ¿Y cómo se llaman? He repetido ya varias veces el nombre. Angiospermas. Las angiospermas, así es. Entonces, la flor la podemos definir como un órgano sexual, un órgano reproductivo de las plantas de tipo angiosperma que de alguna manera permiten producir las semillas a través del proceso de polinización y obviamente desde la reproducción sexual de la planta. Etimológicamente, la flor proviene de una voz latina que significa floren. ¿Y dónde se origina la flor? Se origina en la modificación de las hojas que están destinadas a la reproducción. Entre sus propiedades resalta el fototropismo positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me indica el prefijo foto? Luz. Luz. Es decir, si tiene fototropismo positivo, de forma natural, ¿quién me proporciona la luz? De forma natural, ¿quién proporciona luz? El sol. El sol, así es.
Entonces, si las flores tienen fototropismo positivo, quiere decir que ellas crecen y se desarrollan en el sentido del sol, es decir, hacia afuera, hacia arriba, no al sentido de la Tierra. Van siempre en sentido de la luz. Y tiene como función principal, por ser un órgano reproductivo, asegurar la reproducción de la especie. Copien eso, por favor. ¿Puedo continuar? Un ratito, profe, por favor. Ok. Ok, continuamos. Luego tenemos lo que serían las partes de la flor. La primera de ellas es el pedúnculo floral, que no es más que la continuación del tallo, es decir, se conoce de manera común también como el tallo de la flor. Es decir, es una continuación que tiene o que sale directamente del tallo y es donde comienza a darse origen a la flor. Luego tenemos lo que sería el receptáculo floral,
el receptáculo floral viene a ser la dilatación, es decir, cuando se expande, cuando se abre ese pedúnculo floral. Es decir, tenemos el tallo de la planta. De ese tallo de la planta sale el pedúnculo floral, un tallo pequeñito que es como el tallo solo de la flor. Y de ese tallo pequeñito que es el pedúnculo floral, este se abre, se dilata. Y es donde sale lo que sería el receptáculo floral. Luego de ello vienen los verticilios florales. Básicamente son 4 verticilios. El primero de ellos, o para tener claro lo que son los verticilios florales, son las hojas modificadas. Y estas hojas modificadas tienen o cumplen una función específica en la flor. El primer verticilio floral son los sépalos. Los sépalos son o forman lo que sería el primer verticilio floral y en su conjunto forman el cáliz de la flor. Y generalmente este cáliz es de color verde. Muy pocas veces, bueno, prácticamente no se encuentra en otro color, puesto que él es el encargado de alguna manera de participar o está involucrado de acuerdo a su color, contiene cloroplastos y participa en el proceso fotosintético de la planta. Por eso es que generalmente ese primer verticilio floral, que es el cáliz y que está formado por los sépalos, es de color verde porque contiene cloroplastos. ¿Claros hasta allí? Además de que, por supuesto, contiene clorofila. Normalmente cuando vemos, chicos, por ejemplo, una rosa, vemos que en su base tiene unas hojitas verdes. ¿Sí lo ubican? Sí, profe. Esos son los sépalos, el primer verticilio floral, que característicamente es de color verde y que forma el cáliz. Luego tenemos el segundo verticilio floral. Ya aquí viene a ser la parte más atractiva de la flor. ¿Por qué? Porque está formada por los pétalos y que en su conjunto los pétalos forman la corola. Es decir, al unir todos los pétalos tenemos la corola de la flor. Y estos son hojas ¿de qué color? Así como en los sépalos es verde, ¿cuál sería el color en los pétalos? Que es el segundo verticilio floral. Coloreadas. Tiene colores variados, así es. Y ahí está lo atractivo de las flores, que hay o existe una gran variedad de colores en sus pétalos. Entonces son hojas coloreadas, no tienen un color específico a diferencia del primer verticilio floral que sí son verdes. Y estos son los que de alguna manera participan y atraen a los polinizadores. ¿Quiénes son los polinizadores? Pueden ser insectos, aves, murciélagos, incluso los mismos humanos de una forma natural. Entonces, los sépalos, los pétalos son de gran importancia para la reproducción de la planta porque al ser decoloridos atraen a los polinizadores, que por lo general son insectos. Entonces, la unión de los sépalos, ¿qué forma? Forma el cáliz. Y la unión de los pétalos forma la corola. Copien esa parte, por favor, para continuar.
¿Puedo continuar? Ok, luego tenemos lo que sería el tercer verticilio floral, que es el primer verticilio que cumple una función sexual de manera específica. Y este es el androcio. Tercer verticilio floral. Como les dije anteriormente, cumple una función sexual, porque es el órgano masculino de la flor. Y él está constituido por tres partes fundamentales. La primera, el estambre, que es el responsable, bueno, él está constituido principalmente por el estambre y a su vez este estambre está constituido por tres partes. La primera de las partes es el filamento. Recordemos, el estambre es el órgano masculino de la flor, que pertenece a lo que sería el androcio. El filamento, que como podemos ver acá en la imagen, chicos, todo esto sería el androcio, es decir, el órgano masculino de la flor representado por los estambres. Y tiene primero un filamento, ¿sí? Que como podemos ver acá, aquí tenemos la imagen del estambre, tenemos el filamento que tiene como función sostener a la antera, que es esta parte amarilla. Es decir, él como filamento, su función es poder sostener a la antera. Y la antera, a su vez, contiene unas pequeñas bolsas llamadas tecas. Tecas. En esas bolsas llamadas tecas, como podemos ver acá, se forman unos granos. Esos son los granos que contienen a la tercera parte, que sería el polen. Entonces, repito, tenemos el androcio, que es el órgano masculino de la flor, representado por los estambres. Y el estambre tiene tres partes fundamentales. Filamento, que viene a ser o a cumplir la función de un pequeño tallecito que sostiene a la antera. Y dentro de la antera se forman unas bolsas pequeñas llamadas tecas, que es donde se comienza a fabricar la última parte, que sería el polen. ¿Me expliqué? Tal como lo podemos ver en esta imagen. ¿Me expliqué con el androcio? Sí, profe. Ok. Luego tenemos, por último, el cuarto verticilio floral, que es el que está representado por el gineceo, el cual cumple, al igual que el androcio, una función sexual. Y el órgano femenino de la flor está constituido por los pistilos.
Así como en el caso del androcio, tiene su órgano sexual, que es los estambres, el ginesio, tiene a los pistilos, el cual contiene igualmente tres partes: el estigma, el estilo y el ovario. Este último, que es el ovario, es el que contiene a las hojas carpelianas o carpeliares. De allí su nombre, que también se conoce de forma común como carpelo. Tal es el caso del video donde nos hablaban del carpelo. Es el mismo ginesio donde están presentes los pistilos, que contiene, a su vez, como podemos ver acá en la imagen, el estigma, que es la protuberancia superior. Luego tenemos el estilo, que es la conducción hasta donde está el ovario, que contiene las hojas carpeliares y por eso su nombre de carpelo, tal como lo podemos ver acá. Y obviamente dentro del ovario se comienzan a producir los óvulos, que son los que se van a fecundar. Además de que podemos mencionar de que el pistilo tiene alguna forma parecida a una botella. Todo este señor, que es el pistilo, por donde se va a comenzar a dar el proceso de polinización, como especie de un embudito, por decirlo de alguna manera. Entonces, en resumidas cuentas, la corola, ¿qué me forma? Está conformada por los pétalos. Y el cáliz está conformado por los sépalos. Si nosotros combinamos corola con cáliz, tendremos como resultado al perianto. El perianto es la combinación de la corola con el cáliz. Recordando que la corola está formada por los pétalos y el cáliz por los sépalos. ¿Me expliqué? Ok, copien esa última parte, por favor. Dale tu cámara. Juan Manuel con la cámara al techo. Hiroki ni siquiera se ve.
Pregunta, chicos. ¿Dónde se forma el polen? ¿El qué, profe? El polen. ¿No es en los estambres? ¿Específicamente en qué parte? Muy bien, es en los estambres. ¿Específicamente en qué parte? Aquí tenemos el estambre. ¿Y específicamente en qué parte del estambre se forma el polen? Que les dije que tenía unas bolsitas llamadas tecas en la antera. En la antera se comienza a formar el polen. Ahora bien, teniendo eso presente, hablemos un poco acerca de lo que es los tipos de flores. Si tomamos en cuenta el perianto, que recuerden que ya les dije anteriormente, al hablar de perianto, hablábamos de corola más cálida. Se los dije en la diapositiva anterior. Veamos, recordémoslo acá, corola más cálida, hablábamos de perianto. Si tomamos en cuenta esto, podemos tener distintas formas. Las aclamidias, que son flores sin el perianto, es decir, no tienen esa combinación. O también podemos, como es el caso de la rosa, que en este caso sí posee perianto. Por el sexo, hay flores que son perfectas, es decir, son hermafroditas, poseen ambos sexos, imperfectas, que son unicelulares, es decir, presentan un solo sexo, o neutras, que son flores estériles. También tenemos a la clasificación por la simetría. En esta podemos considerar que hay algunas flores más alargadas, con forma regular, otras asimétricas, otras con forma de arveja, es decir, como podemos ver aquí en la imagen, la forma, es decir, la simetría de la flor es muy variada. Y por la inflorescencia, que tiene que ver con la forma terminal y axilar que tienen cada una de ellas, como es el caso muy diferente de un girasol con una uva. Entonces, aquí solamente quiero que mencionen que tenemos la clasificación de la variedad de flores considerando la presencia o ausencia de perianto, por el sexo, por la simetría y por la inflorescencia. Profe, un rato voy a apagar mi cámara y ya voy. Okay. Ok, luego tenemos entonces, chicos, lo que es la polinización.
La polinización no es más que el transporte del polen desde y hasta. ¿Desde dónde? ¿Dónde les dije que se formaba el polen? En el estambre. En el estambre, pero específicamente ¿en qué parte del estambre? Las anteras. En las anteras. Es decir, él se forma en el órgano reproductor masculino de la flor. Entonces, en las anteras se forma el estambre. ¿Y qué pasa en la polinización cuando actúa un agente polinizador, ya sea un insecto, un murciélago, el mismo ser humano? Lo que sucede es que hay un transporte de ese polen que va desde las anteras hasta el pistilo. Específicamente, recordemos que les dije que qué forma tenía el pistilo. De una botella. De una botella. Entonces, la parte superior de ese pistilo, la dilatación de ese pistilo es el estigma. Entonces, en la polinización es el transporte del polen desde las anteras del estambre, órgano masculino de la flor, a través de un agente polinizador y llega al pistilo, específicamente al estigma. De eso se trata la polinización. Repito nuevamente, el transporte del polen de las anteras hasta los pistilos, específicamente antera, estigma. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, apunten eso, por favor. Profe, ¿qué apuntamos, hijo? Lo que es lo que entendiste que era la polinización. Importante tener presente, chicos, que a este tipo de plantas que contienen flores también se les conoce como fanerógamas. Aquí podemos ver que existen dos tipos de polinización. La autopolinización, que es donde se da entre la antera y el estigma de una misma flor. Es decir, como podemos ver aquí en la imagen, va de la antera al estigma de la misma flor. Pero también está la polinización cruzada, que es cuando va de la antera de una flor al estigma de otra flor. ¿Ok? ¿Me expliqué con eso? No, profe, no lo entendí. Ok. Autopolinización. ¿Qué me dice el prefijo auto? Sí mismo. Cuando una flor se autopoliniza, va desde su antera, como vemos acá en la imagen, va desde su antera a su propio pistilo, mientras que en la polinización cruzada va desde una antera de una flor A al pistilo, que sería el estigma, de una flor B. Involucra dos flores. Entonces el polen va de una flor a otra flor. De la antera de una flor A al estigma de una flor B. Autopolinización se da en la misma flor. ¿Ahora sí me expliqué? Ok. También se le conoce como polinización directa cuando es
en la misma flor e indirecta cuando involucra dos flores. Y no podemos olvidar, chicos, que la fecundación no es más que la fusión entre el gameto masculino y el gameto femenino. Eso lo tenemos bastante claro, porque es un término que aplica para todos los seres vivos. Ok, vamos rapidito, chicos, rapidito a la página 65 de su libro. Página 65 de su libro. La primera pregunta dice, ¿es considerada el órgano fructificador de las plantas fanerógamas? ¿De quién estaremos hablando? La flor. De la flor. Muy bien. La pregunta número 2, veo estudiantes con la cámara apagada sin ningún tipo de justificación. Juan sigue con la cámara hacia la cortina. César con la cámara hacia el techo. Valeria igualmente. 2. Está formado por la agrupación de sépalos. La agrupación de sépalos forma... ¿Pétalos? No. Una cosa es sépalo y otra cosa es pétalos. Cuando tengo varios sépalos, ¿qué me forma? Varios sépalos forman el cáliz. Mientras que los pétalos forman la corola. La 3 dice, es el proceso por el cual se transporta el polen desde la antera, desde la hasta él. Es el polen y desde las anteras hasta el estigma. Muy bien. Y es la polinización. Es el proceso por el cual se transporta el polen desde la antera hasta el estigma. 4. Las partes del estambre son... ¿Cuáles son las partes del estambre? Filamento y antera. Muy bien. Y dentro de la antera, el polen. ¿Quiénes conforman el perianto? Lo expliqué en la imagen. ¿Qué es el perianto, chicos? ¿La unión de qué? De pétalos y sépalos. Ok, pero si estamos hablando en plural, ¿cuál es la unión? ¿Cómo se le llama la unión de los sépalos? Cáliz Muy y bien. Profesor, ¿Y a la unión de los profesor, pétalos? corola. Muy bien, entonces el cáliz y la corola. Dime, Matías. el examen. Papá, estamos trabajando el libro, ¿sí? Gracias. Y por último tenemos parte masculina de la flor.
El estambre. Muy bien. ¿Y la femenina? El pistilo. Excelente. ¿Alguna duda con este tema, chicos? ¿Algo que quieran aclarar? Profe, ¿cuál era la parte masculina? No escuché. Ok. No escuchaste, pero deberías saberla, porque ya lo expliqué. ¿Cuál es? Dímela tú. Ah, profe. Dímela. Voy a buscar, profe. Recuerden, chicos, que la resolución del libro básicamente tienen que hacerlo ustedes mismos con lo que hayan entendido. Eso es lo que nos va a permitir saber si realmente quedó el conocimiento del tema. Ok. Ya está activa la evaluación, chicos. Les estoy dejando una tarea. Tienen que dibujar la flor y señalar sus partes. Dibujar. No quiero imágenes impresas. Deben dibujarlas, ¿ok? Ya el examen está activo, chicos. Pero por lo menos vale calcar porque es que yo no dibujo bien. Entonces ya también- Eso es válido. Mientras que no sea impreso, es válido. Ya, bueno, está bien. Ok, chicos. Lean bien cada pregunta antes de responder. Éxito.